para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volverán a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, los cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Dios hizo un pacto con ellos. Ustedes son míos. Ellos rompieron el pacto y se entregaron a todo dios e ídolo que pudieron encontrar en abominación. Dios aquí, por supuesto, habla del día de restauración. Incluso dice de Sodoma y de Samaria. Ese día está llegando, algún día. Yo creo que ese día no está muy lejos. Saben, a medida que avancemos en Ezequiel vamos a encontrar un terremoto que tendrá lugar en Jerusalén, que creará un nuevo valle y abrirá un nuevo río subterráneo, un manantial que comenzará a fluir desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Las aguas del Mar Muerto se sanarán y habrá toda clase de peces en el Mar Muerto. Hoy no hay nada, lo único que hay es mucha sal. Y el área del Mar Muerto sin duda se volverá nuevamente en un valle verde, hermoso, y Sodoma y Samaria estarán habitadas al igual que Jerusalén. Versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Es interesante porque por todo lo que habían hecho ellos, Dios no los destruyó completamente, sino que los tomará de vuelta y establecerá un pacto eterno con ellos a través de Cristo Jesús. Sí, amén. Y te recordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. A pesar de que el pueblo había roto sus promesas y no merecían más que el castigo, Dios no quebrantaría sus promesas. Y eso es lo precioso de nuestro Dios. Si el pueblo regresaba a Él, una vez más, Él los perdonaría y renovaría su pacto. En Hebreos 8 leemos que esta promesa se cumplió cuando Jesús pagó por los pecados de la humanidad con su muerte en la cruz del Calvario. Así que nadie está lejos del alcance del perdón de Dios. Si bien no nos merecemos más que el castigo por nuestros pecados, los brazos de Dios siguen abiertos, siguen extendidos. Dios no romperá su promesa de darnos salvación y perdón si nos arrepentimos y regresamos a Él. Eso lo tenemos que tener bien presente siempre. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y podemos cometer errores. Y las puertas siempre están abiertas. Ezequiel capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 habla de la parábola de la gran águila. Y es interesante porque aquí es donde algunas personas comienzan a espiritualizar e intentan ver a los Estados Unidos en esta profecía
y si eres mexicano a México, porque hay un gran águila en la bandera de cada país. Y de esa manera, como Ezequiel utiliza un águila en esta alegoría, piensan que esto se refiere a los Estados Unidos y comienzan a darle vueltas y a espiritualizar, intentando hacer que esto encaje para este país. Pero cuando lees, no hay forma de que puedas pensar en otra cosa. Fíjense lo que dice en el versículo Ezequiel 17:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compone una parábola a la casa de Israel. No a los Estados Unidos, no a México, sino a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. ¿Saben quién es esta gran águila que se refiere aquí? El rey Nabucodonosor. El cogollo, el brote del cedro sería la casa, en este caso la casa de David, porque el rey en ese momento era el rey Joaquín, un rey que duró apenas 3 meses, creo, como rey. 4. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Y esto es cuando el rey fue llevado en cautiverio a Babilonia. Tomó también de la simiente de la tierra y lo puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Esto es que tomó al hijo, a Sedecías, y lo hizo rey, entrando en un pacto, jurando por Dios que sería fiel a él y todo lo demás. El rey fiel a Nabucodonosor. Sedequías hizo un compromiso con Nabucodonosor de gobernar al pueblo como un estado bajo las órdenes de Babilonia y juró por Dios su alianza a Nabucodonosor. Pero, por supuesto, luego se rebeló en contra de esto. Sedequías, el rey Sedequías, no honró este pacto que él había jurado por el Señor. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella, así que hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones, echó ramas. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí este águila tenía una serpiente en la boca. No se crean. No se crean, mexicanos. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Sedequías, el rey Sedequías, rebelándose, fue enviado a Egipto para hacer una alianza allí, para ir en contra del ejército de Babilonia, en contra de Nabucodonosor. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas, fértiles, se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Así que, ¿qué se refiere aquí? Esta alianza de Israel con Egipto no va a prevalecer y la nación será destruida. Sedequías sería destruido. Y sabemos que fue así. Versículo 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde,
¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Y ahora, por supuesto, está explicando la parábola. La explicación de esta alegoría del águila. Es el rey de Babilonia que viene a Jerusalén y toma al rey y a los príncipes de allí y los lleva con él a Babilonia. Él ha tomado la simiente del rey. Está hablando del rey Sedequías cuando los lleva a Babilonia. E hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto? ¿Podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, y en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y recuerdan, Sedequías fue sacado de Israel junto con sus hijos. Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías enfrente de Sedequías y luego le quitó los ojos a Sedequías y luego lo llevó a Babilonia y ahí murió. O sea, todo esto que está acá profetizando sí ocurrió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Bueno, aquí esta es la profecía acerca de Cristo Jesús, ¿no les parece? Al ser la vara del tronco de Isaí. Así que, nuevamente, el cogollo de David, el alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Está hablando de Jesús. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, ¿y qué? Lo haré. O sea que estas son instrucciones para aquellos que han sido llevados a Babilonia y Ezequiel aquí les habla a ellos. Pero la profecía de castigo de Ezequiel, notan que termina en esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo
depositó su esperanza en alianzas extranjeras, como pusieron su esperanza en Egipto, bueno, fue desilusionado, nada trabajó. Únicamente Dios podía darle una esperanza verdadera, como dice en Isaías capítulo 11, Dios dijo que plantaría una ramita tierna, el Mesías, cuyo reino crecería y se convertiría en un refugio para todos los que fueran a él. Esta profecía de Ezequiel y la profecía de Isaías se cumplió con la venida de Jesús. Él es esa rama, esa raíz, ese árbol que nos da vida en abundancia. Y creo que esto que hemos leído hoy nos habla bien claro, ¿no? Que no podemos jugar con las promesas de Dios y con las bendiciones de Dios. Cuando Dios nos tomó a nosotros, la mayoría de nosotros, algunos sí, yo sé que nacieron en la iglesia, pero la mayoría de nosotros venimos de un pasado turbio, un pasado feo. Y cuando Dios nos libera de eso, y no solamente nos libera, nos perdona y nos da bendición tras bendición, y que después, cuando estamos allá arriba, prosperando, nos volvemos vagos, ociosos, y ni pensamos en los que necesitan ayuda, en los enfermos, nos olvidamos, ¿no? Y comenzamos a adorar a nuestros nuevos dioses, el dinero, nuestra casa, nuestra nueva camioneta, los paseos, y nos empezamos a olvidar de Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y cuando vas a través del libro de los jueces, ves que eso pasó una y otra vez. En un periodo de 450 años, vemos a un pueblo de Israel con todas esas bendiciones de Dios, elegidos por Dios, que cuando Dios los bendecía y iban tan bien y prosperaban, 1 o 2 generaciones y después se olvidaban de Dios y comenzaban a alejarse a dioses paganos y a adorar estos dioses, quemaban a sus hijos y todo eso, y pagaban las consecuencias. Dios los mandaba a otras naciones que venían, los llevaban en cautiverio, perdían batallas. De repente se daban cuenta, le pedían perdón a Dios, Dios los volvía a prosperar, y así sucesivamente un periodo de 450 años. Y finalmente Dios dijo, ya, se vayan a Babilonia. Y pagaron las consecuencias. Regresan de Babilonia y sigue lo mismo. Y hoy todavía están pagando las consecuencias, porque ¿qué trabajo le cuesta a ellos reconocer a Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque leímos el domingo y creo que Dios los cegó para que no puedan ver. ¿No quieren creer? Ok, no crean. Están bloqueados. Y pueden ver la evidencia delante de ellos y no se dan cuenta. Que no sea esa nuestra realidad, ¿no? De que porque Dios nos está prosperando, nos vamos alejando. El domingo les cuesta tanto trabajo a la gente del domingo venir el miércoles, porque están muy ocupados. Y el domingo les rogué que vengan a compartir de la Santa Cena. Que el pastor tenga que decirle a los domingueros eso es lo más bajo. Rogarle a la gente que vengan a compartir de la mesa del Señor. Yo creo que la gente verdaderamente tendría que estar haciendo colas
hoy para venir a compartir de la mesa del Señor. ¿No les parece a ustedes? A mí me duele en el corazón, porque estas cosas que estamos viendo aquí es una realidad para nosotros hoy. Con todas las bendiciones de Dios que hemos tenido, vemos a Dios seguir haciendo milagros. Y así todo delante de nuestros ojos, y no lo vemos. Mucha gente viene a la iglesia por compromiso, por tradición, igual que cuando iban a la iglesia católica. Ven a escuchar, a ver si escuchan un buen mensaje. Si no escuchan, si el mensaje no está bueno, 2 o 3 semanas ya no vienen. El pastor se va en un viaje y ni siquiera puede decir que se va porque ya es una excusa para no venir. A lo mejor el que se queda es mucho mejor que mí, que yo. Pero no. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, Padre, y danos, Señor, ese deseo de venir a escuchar tu palabra, a buscar tu palabra, Señor, para ser bendecidos, ser lavados por tu palabra, Señor, a compartir de la mesa del Señor. ¿Qué hay más hermoso que compartir de estos elementos de amor, Señor? Estos elementos de amor que tú demostraste en esa cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos. Y Señor, si hay alguien aquí que ha estado en pecado o jugando con el pecado, Señor, te pido, Padre, por ellos, que mientras que ahora cantamos esta alabanza y hemos sido